buenas tardes, bienvenidos a este segundo curso virtual Infancia sin Violencia, un pacto por la ternura, en esta tercera sesión titulada Promoción del Buen Trato con Pautas de Crianza. Recuerden que este curso es para hablar sobre la ley número 3043, no solamente los conceptos, por supuesto, sino también cómo llevarlos a la práctica. Bienvenidos a todos, por supuesto, porque sabemos que hacen un gran esfuerzo de juntarse todos en cabinas, en lugares donde haya una buena red para poder escucharnos y llevarles a ustedes, por supuesto, los comentarios de nuestros panelistas y especialistas. Agradecerles también porque ya somos más de 1.600 personas inscritas en este segundo curso, pero las inscripciones siguen abiertas, no lo olviden, así que pueden seguir inscribiendo, entrar, ¿no es cierto?, a salgalucapacitación.com. Ya saben cuál es el procedimiento como siempre, pero yo siempre les digo que entren a la página ya una vez inscritos, entren a el lugar de sesiones, vamos a ver la plataforma como siempre, vamos a pasear por la plataforma, entramos y ahí ya ven estos círculos amarillos que como siempre nos acompañan, ya están ahí. Las más encendidas son las sesiones que hemos tenido, la sesión introductoria, la primera sesión que es el marco normativo de los conceptos básicos, la sesión número 2 de concepciones sobre el castigo físico y humillante y sus vínculos con otras violencias, que ya están, ¿no es cierto?, en la plataforma, y hoy tocaría nuestra sesión 3, promoción de buen trato con pautas de crianza, que ustedes las encontrarán, por supuesto, mañana tempranito, si es que no ha logrado estar con nosotros y acompañarnos en vivo. Muy bien, hoy vamos a empezar contándoles que estará con nosotros Jonan Monpaz, primer secretario jefe de la misión adjunto. Él va a exponer el día de hoy más adelante. También estará con nosotros Milena Grillo, directora de Estrategia e Innovación de la Fundación Peniamor de Costa Rica, también para darnos su punto de vista. Y en estudios con nosotros está María Villalobos, directora de País Perú-Ecuador de Save the Children, que estará como moderadora de esta conversación. ¿Cómo estás, Magaby? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy bien, ¿cuál es la pregunta para ustedes el día de hoy? Para que ya empiecen a escribirnos, por supuesto. ¿Cuál considera que puede ser posible aplicar en nuestro país, ¿no es cierto?, la normativa pertinente? Pero la vamos a tener en pantalla para compartirla con ustedes. A ver si la ponemos en pantalla, por favor. Vamos a ponerla para compartirla con ustedes y así nos va dando sus puntos de vista mientras ustedes van analizando en conjunto. ¿Qué debemos hacer rápidamente los peruanos para eliminar el castigo físico y humillante contra los niños y educar sin violencia? Repetimos, ¿qué debemos hacer rápidamente los peruanos para eliminar el castigo físico y humillante contra los niños y educar sin violencia? Bueno, esa es la pregunta y esperamos sus respuestas, por supuesto, sus puntos de vista, los pros, los contras, sus anécdotas también, ¿no es cierto?, sus vivencias, porque para nosotros es importante enriquecer la conversación el día de hoy. Muy bien, entonces eso tenemos para ustedes. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar, por supuesto, con la exposición de Milena Grillo, directora de Estrategia e Innovación de la Fundación de Peniamor de Costa Rica. No se muevan. Madre, padre de familia y profesores. Educar no es castigar ni humillar, es escuchar y respetar. Vamos, atrévete a criar con amor. Objetivo de promover el fortalecimiento de capacidades para la prevención e implementación de la Ley 3043, que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes y fomenta el buen trato, desarrollaremos el segundo curso virtual Infancia sin Violencia, un pacto por la ternura. Hola, soy Carla Jarada y los acompañaré en el siguiente curso de capacitación. Inscríbete en la siguiente dirección que aparecerá en pantalla. Completando tus datos podrás acceder a la programación y materiales de cada sesión. Abordaremos temas como ¿qué es el castigo físico y humillante y sus vínculos con otras violencias? La promoción del buen trato con pautas de crianza.
Los roles, funciones e instrumentos de gestión de los actores regionales y nacionales. El rol de la sociedad civil, la vigilancia social, entre otros importantes temas. Usted podrá acceder al curso e interactuar con distintos especialistas nacionales e internacionales. Esto lo podrá hacer a través de sus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foros de debate. No más violencia. Vamos a trabajar todos juntos con la infancia en el corazón. Muy bien, continuamos en la tercera sesión, promoción de buen trato con pautas de crianza. Vamos entonces a seguir con la exposición de Milena Grillo, directora de Estrategia e Innovación de la Fundación Pan y Amor de Costa Rica. Vamos a escuchar. Un saludo afectuoso desde la Fundación Pan y Amor en Costa Rica y el agradecimiento por el espacio que nos dan para compartir lo que son luchas comunes hacia la protección de la niñez y la adolescencia frente a todas las violencias. Nos han invitado a comentar y a compartir con ustedes algunos de los logros y los desafíos que hemos tenido en Costa Rica en la lucha hacia la erradicación del castigo físico como una práctica de crianza en las familias de nuestro país. Realmente este año precisamente se cumplen 10 años en Costa Rica de la aprobación de la ley Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes a una disciplina libre de castigo físico y trato humillante, que es como se llama la ley acá, que establece la prohibición del ejercicio, vamos a ver, del golpe o cualquier tipo de castigo físico en el ejercicio de la crianza. El primer aprendizaje que yo quisiera compartir en este proceso es que todos debemos tener claros que la modificación, el cambio de la ley y su reglamentación son elementos esenciales para afianzar la posición del Estado, del país en el que nosotros trabajemos, en relación a la protección, al fuero de protección especial, que en el marco de la doctrina de protección integral y de todos los mandatos que la Convención y sus instrumentos relacionados nos han dado, corresponde a las personas menores de edad por parte de la familia y del Estado. O sea, la legislación, legislar es un acto más que técnico, es un acto político, y legislar en contra del castigo físico o hacia su deslegitimación es un posicionamiento que el Estado tiene que asumir para plantear cuáles son las normas que de acuerdo a los compromisos que ha adquirido en el marco de estas múltiples legislaciones, en adelante rigen a nuestra sociedad frente al reconocimiento del niño y la niña como una persona, el saber que a las personas no se les pega y que en tanto si los niños y las niñas son personas con derechos, a los niños y las niñas no se les pega ni se les agrede por ninguna razón. Entonces el legislar es una base fundamental, es un principio necesario para ese posicionamiento desde lo ético, sobre dónde estamos parados en el reconocimiento. Se ha dicho que el legislar en contra del castigo físico, como lo ha hecho el Perú y como lo hemos hecho en Costa Rica y muchos otros países de la región, es cruzar la última frontera que se tiene para que el reconocimiento de las personas menores de edad como personas con derechos quede legislado en un país. Dicho esto, es importante para todos nosotros tener claro que el logro de esta legislación no es un punto de llegada, sino más bien es un punto de partida hacia lo que es el trabajo realmente de campo con los niños, con las niñas, con las familias, el trabajo directo que permita cambiar esos patrones culturales centenarios que han legitimado el uso del golpe y del castigo como una forma positiva y necesaria, inclusive, de corregir al niño o a la niña y formarlo para ser un buen ciudadano. Todos los países que nos hemos abocado a la reforma de ley y algunos que han comenzado no por la reforma de ley, sino por lo que nosotros llamamos la revolución cultural,
que es plantearle a las familias una relación de crianza respetuosa, con ternura y por supuesto libre de toda expresión de violencia. Todos los países que estamos en esto nos hemos planteado cuáles son los caminos más efectivos para acompañar a las familias en este proceso de abrazar ese cambio, ¿verdad? De dejar atrás todas esas prácticas culturales centenarias que hemos heredado de nuestras madres, de nuestros abuelos, y abrazar una forma distinta de corregir a los niños y las niñas. Un primer elemento es como tener siempre claro de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de castigo físico, porque la primera reacción de las familias es, digamos, no entender o no asimilar que el castigo físico es en sí una expresión de violencia que debe ser erradicada. Cuando hablamos de castigo físico o cuando hablamos de la necesidad de relacionarse de manera distinta con los niños y las niñas en las familias, la primera respuesta de la familia es, por supuesto, digamos, el rechazo y la condena hacia la agresión y el abuso. Pero cuando hablamos de castigo físico, estamos hablando de un paso antes en la relación de violencia. Las familias tienen que tener claro en su diálogo con nosotros y con los programas de formación que cuando hablamos de castigo físico estamos hablando del uso de la fuerza física en el ejercicio de la autoridad parental o de la responsabilidad de crianza. Es un uso de la fuerza física que no produce lesión, porque aquella que produce lesión ya es agresión, pero que deja en el niño memoria de dolor, porque el niño se acuerda, todos nosotros nos acordamos si nos golpearon o no nos golpearon cuando éramos niños, que deja memoria de dolor en el niño y la niña y que es ejercido por el padre, la madre o por quien cuida en un afán educativo, ¿verdad? Que es realmente un ejercicio de la fuerza que se utiliza con el propósito de modificar una conducta que la persona que ejerce ese castigo considera que es dañina para el niño o la niña o para una tercera persona. Vean todos los elementos que se refunden para que nosotros estemos claros cuando uno hace una encuesta para saber cómo están las prácticas de crianza en un país o en una sociedad o en un barrio o en un contexto. Lo primero que tenemos que tener claro es definir de qué estamos hablando cuando hablamos de castigo físico, ¿verdad? No produce lesión, si produce lesión ya lo tenemos legislado en el Código Penal y es otra cosa. Deja memoria de dolor, el niño se acuerda y se siente triste y solo porque ha sufrido eso. Es ejercido por quien tiene la responsabilidad del cuidado y la crianza. Si lo ejerce una persona externa a la vida y a la formación del niño, es una agresión, no es un castigo, porque esa persona no tiene autoridad parental para formar y para cuidar, y además es ejercido con un afán educativo para corregir un comportamiento que se piensa que es nocivo para el niño, para la niña o para una tercera persona. Entonces, una vez que tenemos eso, que tenemos claro qué es lo que tenemos que llevar hacia los niños y hacia las familias en este proceso de revolución cultural, la segunda gran pregunta que nos hicimos en Costa Rica y a la que hemos dado respuesta de una manera que nos ha permitido avanzar algo en esta década, tiene que ver, bueno, si vamos a trabajar, vamos a llevar este mensaje a las familias, ¿con quién? ¿Con qué institución del Estado? ¿Con qué programa nacional? ¿Con qué política pública nosotros nos podemos asociar para llegar a las familias llevar a las familias este nuevo mensaje? Porque si hacemos un trabajo de hormiguitas, nosotros desde las organizaciones no gubernamentales, con las familias que viven en nuestro barrio, con las familias que están adscritas a nuestros programas, pues es válido y es positivo para los niños y las niñas y para esas familias. Pero la aspiración que nosotros tenemos en América Latina, en la región y en el mundo ahora, es que este respeto, este trato respetuoso, esta crianza con ternura, este espacio de motivador y de reconocimiento de la persona llegue a la mayoría de los niños y las niñas posibles en nuestro país. Y eso solo en nuestros países. Y eso se logra desde el marco de una alianza con una entidad estatal que tenga, o también privada, puede ser, ahora lo vamos a ver, que tenga alcance, que tenga llegada acá hacia la familia. Las familias son de las poblaciones
digo, más difíciles de concentrar. A los niños y las niñas uno los tiene tal vez en los centros educativos, ¿verdad? O los ubicas en algún lado, a los funcionarios los ubicas en los lugares donde ellos están trabajando, pero las familias están por todos lados y no están por ninguno. Entonces hay dos puntos de confluencia de las familias que son para nosotros quienes estamos en este afán de llevar este mensaje de cambio cultural a escala, de manera que realmente cambie la condición de vida y la calidad de vida de los niños y las niñas. Uno tiene que ver los servicios del Estado, que son exactamente de atención a las familias, donde las podemos encontrar congregadas para trabajar, y el otro es en América Latina, que es uno que estamos explorando nosotros en Costa Rica, acá las comunidades basadas en la fe. En América Latina las familias se acercan en números significativos a los servicios sociales o a los procesos de las comunidades basadas en la fe. La experiencia nuestra en Paniamor, en esta primera década, ha sido y de más de una década, porque realmente esta alianza la comenzamos cuando aún la ley no había sido aprobada, con el sistema de salud. En Costa Rica, la red de centros de cuidado y desarrollo infantil, la que atiende a la niñez en primera infancia, es operada por el Ministerio de Salud y es una Dirección Nacional de Cuidado y Desarrollo Infantil. Con esta dirección es que Paniamor, para que ustedes vayan pensando en el Perú y en otros países, cuál servicio, cuál red puede llegar a más familias a las cuales podamos llevar este mensaje. Cuando hicimos una alianza con este sistema, iniciamos un proceso para trabajar cómo podíamos acompañar a las familias que llegan a estos servicios a abrazar ese cambio que planteaba el nuevo paradigma del niño y la niña como persona a quien no se le pega por ninguna razón. Murray Strauss, un autor que, bueno, ya falleció, pero que es el investigador que más nos ha enseñado en esta materia, ¿verdad? Siempre señalaba en su libro, un libro que les recomiendo que se llama La violencia primordial, porque él reconoció y nombró el castigo físico como la violencia primordial. Él nos señalaba que no se puede nunca justificar la agresión en nombre de la disciplina, ¿verdad? Que eso es absolutamente intolerable. Entonces, ¿con quién íbamos a trabajar? Llegamos y les planteamos la necesidad de hacer en conjunto, integrar en las políticas que el Estado costarricense tenían de atención a la familia, de cuidado de los niños y las niñas, de prestación de servicios de salud, de entrega de leche, de vacunación, como en esos focos de atracción a donde las familias llegan, podíamos nosotros abrir en conjunto con el Estado costarricense espacios de revisión y reformulación de los patrones de crianza. Y esa ha sido la experiencia para nosotros más enriquecedora por lo que hemos podido aprender del trabajo con el Estado y con las familias en esto. Cuando llegamos e iniciamos ese proceso que iniciamos con la campaña Educa sin pegar, yo creo que todos nos acordamos de eso porque fue el lanzamiento que hizo SAFE hace muchos años en la región, en la convocatoria, y empezamos en el proceso de revisión con las familias y con los propios niños sobre por qué tenemos que dejar el castigo atrás, por qué el castigo produce más daño que beneficio, por qué violenta la dignidad del niño, porque es una forma de discriminación basada en la edad, porque yo a un grande no le puedo pegar porque me demanda, pero a un niño sí le puedo pegar porque creo que es mío. Cuando empezamos con toda esa discusión y las familias empezaron a revisar sus historias y a plantearse formas distintas, empezamos a escuchar la voz de los niños y las niñas que participaban en ese programa, que con una claridad extraordinaria, y a lo largo de los años que hemos estado en este proceso, tenemos ya más de 12 años de estar trabajando con este sistema, y ahora el programa está a escala nacional, está en todo el país, todos los centros de cuidado y desarrollo infantil trabajan esto, el modelo que Paniamor desarrolló para, después de Educa sin pegar, pasamos a Somos Familia, que es el modelo actualmente. Los niños y las niñas empezaron a decirnos, a dejarnos ver en sus trabajos, en sus comunicaciones, que por supuesto que ellos querían una familia que no les pegara, que por supuesto ellos no querían el golpe, pero que no querían solo eso, que querían una familia
que además de no pegarles, tuvieran la capacidad de protegerles frente a otras violencias. Imagínense ustedes qué sabiduría. Resulta que los niños y las niñas sentían y expresaban que aún aquellas familias que no les pegaban no tenían capacidad para protegerles de todas las cosas que les asustaban en su vida y en las comunidades en que vivían. Entonces nos dijeron, queremos una familia que no nos pegue, pero también queremos una familia que nos cuide de las otras violencias. Y entonces eso llevó a Paniamor a decir, bueno, tenemos que trascender ese proceso de formación a las familias planteado solo para que deje el golpe, que por supuesto tiene que estar ahí, pero tenemos que ver cómo desarrollamos la capacidad, aprovechamos estos encuentros para desarrollar la capacidad de las familias, para que las familias puedan ejercer esa función protectora frente a todas las cosas que ocurren, frente al abuso, ¿verdad? Frente a la violencia en la calle, frente a la violencia en la escuela, frente a la violencia en las relaciones, que esas familias empiecen a empoderarse para dejar atrás el golpe, para dejar atrás la práctica, para dejar de legitimar ¿verdad? Este proceso y para asumir un rol de protección. Y entonces empezamos a enriquecer el programa nuestro, que es Somos Familia, que basa básicamente muy similar a lo que se trabaja desde los programas de SAFE, en el modificar los patrones, las formas de crianza, los patrones de crianza hacia crianza no violentas y respetuosas, a complementarla con conocimientos que las familias y prácticas que las familias podían incorporar para crear espacios más seguros, para crear vínculos, así empezamos, vínculos basados en el afecto y en la seguridad, que los niños se sintieran queridos, pero que además se sintieran seguros a la par. Y pues seguimos avanzando eso. Cuando íbamos como por el año 8 o 9, empezamos a recibir un mensaje de los niños y las niñas que, bueno, claro que queremos tener esa familia que no nos pegue, claro que queremos tener esa familia que con capacidad para protegernos, pero queremos algo más, ¿verdad? Y es que nos estaban transmitiendo que querían una familia que tuviera fe en ellos, que creyera en su capacidad, en su potencial y que los retara a hacer cosas. Una familia que al cuidarlos no los limitara, ¿verdad? Sino que los empoderara y los hiciera cada vez más fuertes, más libres y más seguros. Esos son los 3 elementos ejes del proceso de cambio. La recomendación nuestra de final es que es una mirada al fortalecimiento de las familias, no desde lo que conviene y la familia quiere, para que, digamos, no es para que tengan un niño o una niña bien portado, ¿verdad? Que se adapta a las necesidades de la familia y que no molesta. No. Es un niño y una niña reconocido como persona, que crece seguro, que crece saludable, que tiene espacios para extenderse, ¿verdad? Y que es protegido, que es acompañado o que es criado más bien por una familia que es acompañada por el Estado para dejar atrás prácticas que ya reconoce que no son positivas y tener herramientas enriquecedoras para ejercer su función. Esa ha sido la experiencia nuestra. Seguimos adelante con nuevas luchas, con nuevas cosas, un trabajo profundo de fortalecimiento de la capacidad de las personas a lo interno de los servicios de atención a las familias para que ellas también puedan trabajar con ellos. Nadie puede educar. ¿Quién educa? El educador, ¿verdad? Nadie puede educar en una práctica si no cree en ella. Entonces, una base fundamental, un supuesto de éxito de este proceso es el trabajo con quienes dispensan los servicios a la familia para que ellas puedan clarificarse sobre qué es lo que estamos tratando y empoderar a las familias en la ruta de la ternura hacia los niños y las niñas. Yo creo que lo puedo dejar por ahí. Muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio y la ilusión de continuar dialogando a este respecto. Muy bien, agradecemos entonces la exposición de Milena Grillo, directora de Estrategia e Innovación de la Fundación Paniamor de Costa Rica. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, no se olvide, sigan mandando sus preguntas, también sus comentarios, que luego lo vamos a ir comentando con María Villalobos, directora de País Perú Ecuador de Save the Children, que estará como moderadora, y más adelante también estaremos con la participación de Jonas Montpaz, primer secretario jefe de misión adjunto. Volvemos.
¿Sabes que un niño o una niña criada con amor es una persona emocionalmente segura? Vamos, atrévete a criar con amor. Con el objetivo de promover el fortalecimiento de capacidades para la prevención e implementación de la Ley 3043, que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes y fomenta el buen trato, desarrollaremos el segundo curso virtual Infancia sin Violencia, un pacto por la ternura. Hola, soy Carla Jarada y los acompañaré en el siguiente curso de capacitación. Inscríbete en la siguiente dirección que aparecerá en pantalla. Completando tus datos podrás acceder a la programación y materiales de cada sesión. Abordaremos temas como ¿qué es el castigo físico y humillante y sus vínculos con otras violencias? La promoción del buen trato con pautas de crianza. Los roles, funciones e instrumentos de gestión de los actores regionales y nacionales. El rol de la sociedad civil, la vigilancia social, entre otros importantes temas. Usted podrá acceder al curso e interactuar con distintos especialistas nacionales e internacionales. Esto lo podrá hacer a través de sus preguntas y comentarios en el chat en vivo y foros de debate. No más violencia. Vamos a trabajar todos juntos con la infancia en el corazón. Muy bien, continuamos entonces aquí en nuestra tercera sesión, promoción del buen trato con pautas de crianza, y vamos a continuar ya con un conversatorio, ¿no? Con una conversación bastante interesante. Ya les habíamos mencionado que María Villalobos, directora de País Perú-Ecuador de Save the Children, está como moderadora y va a estar conversando con Jonas Montpas, primer secretario jefe de la misión adjunta de la Embajada de Suecia, para ver cuál es la experiencia efectivamente en Suecia, desde cuándo se hizo borrón y cuenta nueva contra la violencia en la infancia y se aprendió a respetarla, ¿no es cierto? Y cómo los operadores de justicia empezaron a trabajar en pro, ¿no es cierto?, de la niñez. Adelante, María. Muchas gracias, Carla. Bienvenido, Jonas. Gracias por estar aquí, invertir tu tiempo con nosotros, que es muy importante, ¿no? Porque en el Perú, la ley que prohíbe el castigo físico y humillante se aprobó en el 2015, hace 3 años. Se ha reglamentado recién y lamentablemente hasta ahora no se invierte dinero para que esa ley sea realidad. En Suecia aprobaron la ley en 1979, o sea, hace casi 40 años, inclusive antes de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, que es tuvieron una innovación, ¿no? Y en el curso son más de 1.600 personas de todo el Perú que queremos aprender en cómo, de la forma más rápida, dejar de castigar, ¿no?, de manera violenta y humillante, y educar sin violencia, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes contar de esa experiencia en Suecia, digamos? ¿Cómo fue o cómo es ahora? Primero quiero dar las gracias por la invitación. Suecia es bien amigo de Save the Children y el importante trabajo que haga en todo el mundo. Estamos orgullosos también de ser un país considerado como en favor de los derechos de los niños. Y bueno, en Suecia yo creo la evolución de este tema ha sido dos pautas importantes. Como usted ha mencionado, la creación de ley en 1979. Y la segunda cosa yo creo es la transformación de la cultura. Y uno puede discutir, y como soy diplomático y no experto como ustedes que vean esta entrevista, solamente puede especular, pero tal vez uno y otro tienen relación. Sí tuvimos el problema también grave, como en muchos países, de que los padres también se golpearon a los niños. Al final, en las 70s, se surgió el tema por varios muertos de niños que se hizo como casos, y al final yo creo la mayoría de los legisladores decidieron que tenemos que hacer algo para cambiar esta situación brutal, ¿no? Y se creó efectivamente ley y se pasó después muchos debates, y
lo que yo he entendido en esta época, todavía los padres, la mayoría de los padres, digo, no estaban en acuerdo, digamos, de, ok, de repente no se está diciendo cómo criar a nuestros propios hijos. Entonces, fue bien nuevo de crear esta ley, pero poco a poco hemos visto en las estadísticas que se han bajado bastante la violación de los niños y el golpe y el uso del golpe contra los niños y también los métodos abusivos, ¿no? Contra niños. En realidad es interesante porque nuestra experiencia en Perú, en el mundo y sobre todo hablando con los propios niños y niñas, ellos nos dicen que cuando son golpeados por alguien que los quiere tanto como su mamá o su papá o alguien cercano, ellos mismos empiezan a perder valor como personas, ¿no? Porque si alguien que te quiere cree que golpeándote te hace bien, tu dignidad como persona empieza a debilitarse, ¿no? Entonces ya mientras vas creciendo hay otras violencias que tú dices, si mi mamá me pegaba para educarme, bueno, pues esta violencia tal vez también la tengo que soportar, ¿no? Entonces, en este segundo hito, que es, digamos, más o menos el momento en el cual está el Perú, el de la transformación social, ¿no? ¿Qué hizo el gobierno de Suecia? ¿Cómo mejoró sus servicios? ¿Cómo hizo para que en la escuela los niños y las niñas aprendan sobre sus derechos? Para que las mamás y los papás aprendamos nuevas formas de educación. ¿Qué hicieron? O en los puestos de salud, qué sé yo. Claro. Sí, efectivamente, después de la promulgación de esta ley, el gobierno sueco, en ayuda con muchas autoridades suecos, se hicieron campañas masivas. Esas campañas fueron en varias épocas, pero fue dirigidas directamente a los padres, fue televisivas y también fue justo no solamente a los padres, sino de enseñar a los niños de sus propios derechos. Y obviamente uno tiene que adaptar el mensaje a niños, porque niños de, no sé, 2, 3 años hasta 15 años tienen que distinguir cómo hablar y cómo enfocar en los derechos de ellos. Entonces yo creo que ha sido un viaje largo de educación también, no solamente cómo los padres deberían comportarse, pero sino para que los niños sepan sus propios derechos y cuándo se están tratados bien y cuándo no están tratados como deberían. Entonces, también debería mencionar que en todo este movimiento de las 70s se crearon como una respuesta de esta necesidad justo una ONG que se llama BRIS, lo traduzco, los derechos de los niños en la sociedad, algo similar, que también abrió su propia línea directa por teléfono, que hoy en día me imagino también existe por vías redes sociales y por internet, ¿no? Pero justo la idea era que en 24 horas un niño que se siente mal, no tiene que ser que se ha sido golpeado, pero que se siente mal físico o mental, se puede contactar con personas, con profesionales, ¿no? Para hablar sobre el tema y para tener tal vez consejos o sugerencias de dónde dirigirse, cómo solucionar este problema. Claro, es interesante porque aquí existe en el Perú una línea pública, una línea estatal que es la línea 100, que gestiona el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero claro, es una línea telefónica entendida para hacer denuncias, no para buscar consejos, no enfocada en la prevención, sino en la denuncia de casos, de todo tipo de casos de violencia, y no solo para niños, niñas y adolescentes, sino también para adultos. Pero existe una línea, que ahora voy a buscar el número para compartirlo, que se llama la línea ANAR, que es de sociedad civil, también hemos trabajado juntos, y que sí tiene este apoyo psicológico, ¿no? O sea, para niños, niñas y adolescentes está en castellano, inclusive tienen la línea en quechua, pensando en la población quechua hablante, para que uno pueda compartir sus dudas o qué sé yo, y saber qué hacer, ¿no? O sea, ahora yo tengo una inquietud porque mi sensación en Perú, por lo menos, es que nuestro marco normativo es bastante bueno, ¿no? Ese hito, digamos, ya más o menos lo hemos cumplido, pero para la transformación social, la mayoría de funcionarios públicos, ministros de Estado o personal de una DEMUN, etcétera, siempre que les dices, ok, ¿cómo lo vas a implementar? Hay más peros que soluciones. Pero no me alcanza la plata. Pero el presupuesto público es muy pequeño. Pero somos poco personal. Pero. ¿Cómo fue en Suecia?
o sea, fue una decisión política y el Ministerio de Economía y Finanzas dijo, ok, vamos a invertir, no sé, 20% del presupuesto en crear sociedades sanas para que los niños y las niñas no sean golpeados. ¿Cómo fue esa decisión política y financiera, que no es poca cosa? Sí. Me imagino al principio fue una dedicación, ¿no? Fue una dedicación de la mayoría de los políticos que vamos a hacer todo lo que podemos para gestionar este cambio, que no sea durante una noche, sino que va a durar mucho tiempo, que va a necesitar un compromiso de varios ministerios y de varias autoridades, como mencioné anteriormente, y que tiene que durar, que tiene que tomar tiempo. Pero claro, el financiamiento siempre es algo que se puede motivar para no hacer las cosas. Yo creo en este caso el tema fue discutido en un nivel tan alto, involucrando toda la sociedad, que no había esta excusa, ¿no? El dinero sí es importante, presupuestos son importantes, pero cuando hablamos del futuro de nuestro país, como son los niños, yo creo así se pusieron de acuerdo todos, ¿no? Que esa es una inversión para nuestro país, para el futuro también, ¿no? Y si no lo haremos ahora, lo vamos a quedar detrás. Exacto. Yo creo el impacto de niños sanos, fuertes, que sepan sus derechos, que sean participantes de la sociedad, tiene muchos enfoques de rentabilidad para el país si uno quiere discutir en este tema sobre los niños futuros, como sean adultos en el futuro, ¿no? Que son menos delincuentes, que se formen más en las escuelas, se siguen tal vez a educación superior, sean partes de la vida de trabajo, y también son ejemplos buenos para sus hijos, etc. Entonces la acumulación de riqueza, invertir en los niños, yo creo es fácil al final llegar a la conclusión que vale la pena, ¿no? Claro, y en realidad es interesante porque es la rentabilidad de ellos como individuos, como peruanos, como suecos, pero también es todo el ahorro del Estado, porque lo que ahora invertimos en salud mental por toda la violencia que ya vivimos, o todo lo que invertimos en reparar, ¿no? En todo el reparar el daño que no minimizamos al inicio, ¿no? Y yo creo que es muy importante el mensaje que nos está dando, porque dentro de los y las participantes hay muchos funcionarios públicos, de escuelas, de centros de salud, de DEMUNA, del sistema de justicia, etc. Entonces, en las localidades donde estén ustedes, más allá de lo que diga él o la ministra de Estado, si entre ustedes coordinan como un sistema y se apoyan mirando en cómo proteger a los niños, en cómo educo a la mamá y al papá, porque las mamás no queremos golpear, pero no sabemos cómo dejar de hacerlo. Entonces, si trabajan en equipo, vamos a llegar más rápido a lo que ustedes empezaron hace 40 años. Sí. ¿No? Además, hay otros ejemplos cómo desarrolló el Estado en el enfoque de los niños. Suecia también ha sido, yo creo, un ejemplo cuando se trata de, ahora tengo que traducir, tenemos, por ejemplo, instituciones donde se puede dejar a los niños para que se... Centros de cuidado. Las escuelas también se cambió en la manera de los reglamentos, del enfoque de los profesores, que obviamente si no es posible castigar a los niños en casa, tampoco es posible castigar a los niños, obviamente no físico, pero tampoco no mentalmente en la escuela. Y todo eso fue un movimiento, creo que, ¿cómo se llama? Se crearon anillos, ¿no? Que la actitud de no solamente el Estado superior, sino también las regiones, las autoridades y la manera de hacer las cosas locales se cambiaron. Hace poco, bueno, aquí también, y tal vez está en nuestras manos ver el quiebre, ¿no? El punto de quiebre, porque tú mencionas que un momento doloroso en Suecia en 1979, después de varios casos de niños y niñas que fallecieron por castigo físico inmediato, por golpe, por violencia, dijeron basta y tenemos que cambiar. En el Perú todos los días vemos casos en medios, vemos casos de niños y niñas víctimas de castigo físico y humillante, víctimas de violencia sexual, víctimas, ¿no? Hace poco hubo el caso de una señora en Arequipa que, totalmente desinformada, pensó, o alguien le habría dicho, no sé, que si a su hija de, no me acuerdo, 5 o 6 años, qué sé yo, que se orinaba en la cama, la sentaba en un ladrillo caliente, el cuerpo iba a reaccionar y se iba a dejar de orinar en la cama. Lo que le pasó a esa niña fue que terminó en el hospital con una quemadura de no sé cuánto, o sea, terrible, ¿no?
Entonces, ¿cómo podrías aconsejarnos? Porque claro, nosotros estamos contra el tiempo, porque ya estamos en el 2018, ¿no? ¿Qué consejo nos podrías dar en términos de estas campañas o de estas alianzas, ¿no?, entre Estado, sector corporativo, medios de comunicación, para llevar la información a las mamás, a los papás, a las sociedades y hacer este cambio rápido, ¿no? Ya, bueno, es una pregunta importante pero difícil para mí, ¿no? Dar consejos. Yo creo que ustedes en Perú han llegado a la conclusión más importante. Tiene ley, ¿no? Tiene ley que dice ese es lo que uno debería cumplir. Nosotros tuvimos nuestras experiencias que tal vez se pueden compartir como estamos haciendo ahora, pero siempre yo creo es importante que cada país tiene que ver en su entorno, en su ámbito y preguntarse qué podemos hacer nosotros para cambiar, ¿no? Y tal vez Suecia puede funcionar como un ejemplo, pero no quiero dar consejos claro, directos. Cada sociedad ¿no? tiene sus particularidades. Yo creo, sí. Y ustedes también conocen tal vez las metas más eficientes en donde se debería empezar para enfocar y llevar a los resultados que es lo más deseados, lo más prontos posibles, ¿no? Pero yo creo esta discusión que tenemos y la iniciativa que tienen ahora con todo el Perú, si no me equivoco, es muy bien y que sigue la discusión y que nadie tiene temor, creo, de discutir estos temas. Y también tiene que involucrar a los niños, creo, en las discusiones. Que no sea una discusión de los adultos, sino que los niños participan en la discusión en su nivel, ¿no? Adaptado a su nivel. Sí. Tal vez este es el consejo que puede dar. Eso es muy importante porque solo si los niños y las niñas se valoran como personas y entienden que tienen derechos, van a ayudarnos al cambio, ¿no? Eso, que tiene que ver con ellos. Y además en Perú hace poco hubo la encuesta nacional de relaciones sociales que decía que el 40% de los niños y las niñas entrevistados justificaba el castigo físico y humillante que le hacían su mamá, su papá o sus abuelos. Pensaban que era correcto, digamos, ¿no? Entonces, tenemos mucho por trabajar. Nosotros tenemos que volver a la mesa con Carla y después seguimos contando más detalles para seguir aprendiendo. Así es, Madavi, efectivamente. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero no sin antes hacer una reflexión muy interesante. Y es que, claro, las comparaciones a veces son difíciles, pero, digamos, aprendiendo de otras experiencias, tal vez podamos encontrar la nuestra, la propia. Y es que en Suecia primero se dio la ley, hace 40 años, sí, estamos un poco atrasados, pero no solamente se trató de una ley y no solamente aplicarla, sino también de una transformación cultural. Y creo que por ahí debemos ir. Y este curso forma parte de ello. Vamos a hacer una pequeñísima pausa para luego regresar y seguir conversando con nuestros invitados por qué es importante esa transformación cultural y cómo, si al principio hubo reticencias por parte de los padres precisamente con esta ley, cómo se traduce en las cifras y en los cambios de desarrollo en la infancia en la actualidad en Suecia. Regresamos. Madre de familia, si queremos un mundo mejor, criemos con amor. Ya sabes, atrévete a criar con amor.
Muy bien, vamos a continuar entonces esta conversación con Jonas Montpaz, primer secretario jefe de la misión adjunta de la Embajada de Suecia, y también con María Villalobos, directora País Perú-Ecuador de Save the Children. Y voy a inmiscuirme un poquito también en la conversación porque me han quedado algunas dudas, sobre todo con el tema de las cifras, ¿no? Y es que quisiera, después de 40 años, esta pregunta va para Jonas, por supuesto, y es que después de 40 años de haber ya impuesto esta ley y esa transformación, ¿no es cierto?, en la cultura respecto al castigo físico y humillante, ¿no? Digamos, de luchar contra él, en las cifras. ¿Cómo se ve traducido en las cifras en el desarrollo de la niñez, ¿no es cierto? Y cómo se ha aplicado esta ley, cómo se ha cumplido, ¿no es cierto? Y cómo los niños hacen respetar sus derechos. Sí, gracias. Es interesante porque yo creo que mencioné anteriormente cuando discutimos que fueron muchos padres que pensaron que no era justo, no era correcto cumplir con esta ley, ¿no? O, hacer esta ley. Pero fíjense en las estadísticas que existen, el cambio de actitudes más sorprendente hacia el castigo físico ocurrió justo después, ¿no? En 1965, antes de ley abordó, 53% de los suecos apoyaba el castigo físico. Y al fines del siglo XX, este apoyo había disminuido a 11%. Y obviamente no es solamente un cambio de idea o seguir las leyes, sino ese es cuando uno pregunta, ¿qué piensa usted, ¿no? ¿Qué piensa realmente de corazón lo que debería ser lo correcto, ¿no? Ese es un cambio brutal de 40% solamente en algunas décadas, ¿no? Pero igual, algunas décadas. Y yo he visto cifras también estadísticas donde están como una inclinación, ¿no? Entonces, tal vez siempre ha sido un desarrollo al lugar correcto, pero entre estas décadas sí fue una transformación bastante grande. Y sobre eso una consulta, no sé si a nivel de estadística o a nivel o sea, ¿cuál es la nueva sensación de bienestar de los niños y de las niñas en estos años que han dejado de ser golpeados? O sea, estas nuevas generaciones que han crecido sin el castigo físico y humillante, tú eres parte de esa generación, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué significa para ustedes o para el país esa nueva luz, ¿no? Sí. Yo me puedo imaginar la situación que tuvo mis padres, por ejemplo. Yo creo en general tal vez no es algo de que se habla, porque se habla de lo que hoy en día es la manera de actuar. Yo creo que hay muy poca gente, como soy padre también, ¿no?, que habla de realmente, pero si los niños no comparten, ¿cómo lo castiga? Es más, llevar a la situación para dirigir a los niños sin entrar en la necesidad de gritar, sin la necesidad de abusar, sin la necesidad de golpear. A mí, personalmente, a mí me va a llegar muy lejos de contemplar, de golpear, ¿no? Y tal vez tiene razón, porque nunca he tenido esta experiencia. Claro, tú has sido educado sin violencia. Claro. Entonces, ¿cómo te imaginas? No te puedes imaginar usar la violencia para educar. Sí. ¿No? Incluso, como mencioné también en la escuela, que me imagino que anteriormente también fue, no sé, común, pero que los profesores utilizan ese tipo de castigos, ¿no? Si fueron físicos o si fueron psicológicos, ¿no? Y como no tenemos esta experiencia en la escuela, bueno, existe obviamente, pero no es algo común. También yo creo que ha tenido una importancia grande de cómo compartimos hoy en día contra nuestros hijos, pero también cómo discutimos los problemas que también tenemos como padres en Suecia, ¿no? Cómo formar nuestros hijos, cómo ser buenos ejemplos, ¿no? Claro. Ahora, Jonas, aquí en el Perú se está empezando a discutir una figura que se llama la familia democrática, a discutir, ¿no? Que es efectivamente el hecho de conversar, que es algo que tú hace unos momentos exponías, ¿no? Que era, hay que escuchar a
a los niños también, porque ellos también pueden tener grandes ideas o grandes soluciones a determinados problemas, ¿no? Sí. Sentarnos a discutir de igual a igual, porque ellos podrían también tener buenos argumentos, claro. Cosa que es bien difícil en este momento en nuestro país. Hay algunas familias o algunos padres que mencionan, pero que si yo traigo el alimento a esta casa, si yo soy el que compra las cosas en esta casa, soy yo el que decide, tú no decides. Entonces, ¿cómo en Suecia, en base a la experiencia de Suecia, cómo se va reestructurando, cómo se desaprende lo otro y se vuelve a aprender cuestiones más democráticas en una familia para escuchar a los hijos? Sí. Efectivamente, yo creo que ha sido un desarrollo de nuevo en dos pautas. Ha sido también la creación de un ombudsman en particular para los niños. Yo creo que este fue una pauta muy importante, o sea, una persona que personifica los derechos de los niños en un nivel estatal alto. Además, que los niños en las escuelas, por ejemplo, es casi un derecho, o casi ahora es una tradición y siempre se organiza, ¿no? Los niños se organizan en consejos de los estudiantes y se piensan libremente. Los niños participan en las tomas de decisiones. En las familias es difícil para mí saber, ¿no? Pero de mis propios amigos, de mi crianza, yo creo en general se discuten los problemas. Y se involucra a los niños también en la toma de decisiones importantes de la familia. Y en Suecia también tenemos tal vez debe destacar que el punto de vista de los géneros, de niño y niña, no se distingue tanto, tal vez, como en muchos países en el mundo. Lo vemos los niños, y no importa si son niños o niñas cuando son pequeños, ¿no? Y tampoco cuando se crezcan, porque tienen que elegir son personas. Son personas. ¿No? Ajá. Entonces, tal vez este proceso de discutir ya empieza en la infancia, ¿no? Y yo creo que es bastante común hacer hoy en día, de involucrar a los niños, y también el Estado ha enforzado que los padres tengan tiempo con sus hijos, que no solamente se trata, como mencionó, de ser el persona que traiga comida a la mesa como padre, que no es solo el papel, sino también tener tiempo libre con los niños, tener tiempo libre no solamente para educar, sino para conocer, para disfrutar, para jugar, compartir. Claro. Entonces, claro, tenemos cambios durante esta época que hemos discutido, los 40 años, bastante distinto cuando se trata del tiempo que los padres pueden, por ejemplo, ser libres de sus trabajos. Tenemos la posibilidad para hombres y mujeres, mamá y papá, de tener, por ejemplo, tiempo libre de maternidad y paternidad, sí, que ha ayudado. Y yo creo hay varios factores entonces que ha creado estimulación de que estar con los niños, escuchar a los niños y ver los niños como parte de la evolución de la familia, ¿no? Y al final evolución de la sociedad. Claro, en realidad es bien interesante, y eso también nosotros lo aprendemos en un curso que tenemos con ustedes y también en alianza con la Universidad de Manitoba de Canadá, de mirar las cosas a largo plazo. Si tú tienes claridad, tu objetivo a largo plazo, no puede entrar la violencia, porque estás construyendo familias democráticas, ciudadanos y ciudadanas, sociedades que no van a solucionar sus asuntos con golpes, ¿no? Sino conversando y poniéndose de acuerdo, ¿no? Sí. Entonces, y eso empieza desde la casa, y eso empieza también como valorando el rol que cada uno tiene y el tiempo que necesita para asumir ese rol, ¿no? Varios participantes nos dicen, ¿no? Básicamente mamás, porque lamentablemente en el Perú pues está la maternidad bien, los roles de género bien marcados, que están tan cansadas y tienen tanto estrés, claro, que explotan con el primer que se encuentran y que es su hijo y su hija. Porque claro, la sociedad no ayuda a que te relajes, a que tomes las cosas con calma, ¿no? Y todo es para ayer, ¿no? Todo es para ayer, ¿no? Entonces, el Ministerio de Trabajo también tiene un rol importante, sí, en este asunto, ¿no? Claro, sí. Sí. Y una pregunta más. Hoy, por ejemplo, si tuvieras que identificar los dos desafíos más
centrales, ¿no? Para continuar en esta transformación, porque el mundo es mucho más global, etcétera, ¿no? ¿Cuáles crees que son los desafíos donde te centrarías hoy en términos de mantener y de crecer esta crianza con amor, ¿no? Sí, yo creo hoy en día los niños se ven y se entiende y se refleja más en lo que nosotros como adultos, padres, quieren tal vez, porque ya están las redes sociales, está la información por todos los lados, que yo quiero enfatizar que también todavía es la necesidad de los padres y el mundo adulto proteger a los niños en este sentido, ¿no? Ayudarles a crecer en una forma segura. Pero al mismo tiempo yo creo para el futuro, y ojalá que sea el trend, ¿cómo se llama? La tendencia mundial, es que invitamos a los niños a ser parte de las decisiones, ¿no? Y puede empezar en la familia, no tiene que ser grande por cómo hacer o organizar la escuela o todo eso, ¿no? No, tiene que empezar con la familia nuclear, ¿no? Y así yo creo que se va a ver que la familia como entidad tal vez tenga otro aspecto, ¿no? Cuando los niños se sienten más parte, más, como tú dices, se sienten mejor, más tranquilas, más seguros, tal vez también se transforma más rápido de ser parte de la sociedad también. Claro. Y así los padres tal vez se pueden relajar un poco más y hacerse amigos también con sus propios hijos, ¿no? Ese es lo que deseo, por lo menos, por todos, ¿no? Sí. Y en realidad es como que los adultos tenemos que compartir un poquito el poder que creemos que tenemos, pero que es un poder compartido en la familia, como Carla hablaba de democracia, y dejar de tener tanto miedo. O sea, si empezamos a compartir algunas decisiones, y si nos equivocamos, bueno, pues es parte de la vida, equivocarse, reflexionar sobre el error para no volver a cometerlo. O sea, no hay que tener miedo de que nos equivoquemos o de que los chicos se equivoquen, es parte de crecer, ¿no es cierto? Sí. Lo último, antes de pasar a Carla, compartir la línea NAR, porque es muy importante para que podamos difundirla y así quien necesite ayuda pueda llamar, es el 0800-222-10. Y está ahí 24 horas, 7 días y en español y en quechua. Carla, volvemos contigo a la mesa. Muy bien, muchísimas gracias a ambos, tanto a María Villalobos por la moderación, por supuesto, y a Jonás Montpaz, primer secretario jefe de misión adjunto de la Embajada de Suecia, por habernos contado su experiencia luego ya de 40 años, ¿no es cierto?, de tener esta ley contra el castigo físico y humillante, y cómo luego de esta ley se produjo todo un cambio cultural que ha hecho posible que después de que los padres efectivamente en un 53% no estaban de acuerdo con que el gobierno dijera cómo decirles cómo criar a los niños, eso haya descendido, aunque, como bien ha dicho, todavía hay cosas pendientes por hacer, pero por lo menos ellos ya iniciaron un cambio que nosotros recién estamos iniciando y que tenemos muchas cosas pendientes por hacer, sin duda. Bueno, hasta aquí esta tercera sesión del segundo curso Sin Violencia, un pacto por la ternura, por supuesto. Mañana muy temprano estará colgado en nuestra plataforma Salgalú Comunicación, capacitación.com. Esta sesión, si usted no la ha podido ver en vivo, por supuesto, la puede tener allí, leer los comentarios y por supuesto los esperamos la próxima semana con otra sesión a las 3 de la tarde. De 3 a 4, y el tema será programa de formación a familias en buen trato y pautas de crianza. Nosotros nos vamos no sin antes agradecer, por supuesto, que este curso llega gracias a Save the Children Internacional, World Vision Perú, Plan Internacional, Acción por los Niños, Fundación de Sports, Paz y Esperanza, Inversión en la Infancia, Fundación Bernard Van Leer, la Defensoría del Pueblo y Salgalú Comunicación y Responsabilidad Social. Ya saben, entonces, incluir en estas discusiones a los niños que ellos podrían dar soluciones a los problemas. Nos vemos. Hasta la próxima semana.